Bueno, buenas tardes a todos. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va todo? Buenas tardes a Bien. todos. Sí, no, todo muy bien, Nicolás. Vamos a dar un poco de tiempo para que la gente vaya ingresando a nuestro en vivo. Súper. Como siempre, como siempre damos un poco de espera. Vale. Nicolás, ¿de dónde estás hoy? Hoy estoy desde Bogotá, aunque pues yo me muevo entre Bogotá, intento como cada quinta semana una semana completa en Bucaramanga, y pues hacemos de vez en cuando algunas giras comerciales o presencias en ferias. Hace unos días estuvimos en Ecuador. Estamos preparándonos para asistir a Brasil, a Sao Paulo, al World Agritech Summit. Sí, Y la idea es poder acabar el año con presencia en la feria de Red Agrícola en Piura y una feria que se llama Green Tech en México también. Así la que de ahí vamos a estar moviéndonos. la de agroalimentarte, la de noviembre, Correcto, de correcto, la la, de noviembre. esa es la Guanajuato. segunda. Sí, en Guanajuato. Esa es la segunda más grande a nivel de Latinoamérica, después de la de Brasil. Entonces, esa es la meta de este año. Esperamos poder conocer más de agro, seguir abriendo un poco el espectro de entender el agro latinoamericano constantemente y de ver qué más soluciones necesita este agro para estar buscándolas y desarrollándolas. Bueno, Nicolás, yo te cuento, estoy desde Santa Marta. Colinagro va a participar en ASBAMA, que es el Congreso de Bananeros de acá del norte de Colombia. Ok, En esta oportunidad, pues también estoy en Colombia. Me muevo también un poco por toda Latinoamérica, desde México prácticamente hasta Bolivia. Y pues la idea es lo mismo, Nicolás, seguir explorando, seguir avanzando, seguir conociendo para abrir ese panorama, conocer el mercado y revisar y aprovechar todas esas oportunidades que siempre están ahí presentes en Latinoamérica, especialmente y en nuestro sector, que es el sector agro, uno de los más especiales y bonitos de la vida. sí, es un placer trabajar en este sector, ¿no? A mí, cada vez que tengo la oportunidad de salir a campo, como que se llena uno de energía, se llena uno de buena vibra, y eso es chévere, eso es bueno. Si cambiamos de oficina muy a menudo, los paisajes cambian. Total, total. Nosotros parte de lo que hacemos también es salir con los clientes, pues lo hemos hecho con ustedes, con Culinagro y con otros clientes. También salir y estar en el día a día con su equipo técnico comercial o con su equipo técnico en campo y entender bien cómo funciona su labor en el día a día, en la asistencia técnica a los clientes, ¿no? Yo siempre vuelvo recargado de eso, siempre vuelvo igual también con la cabeza así de grande de ideas y de cosas que se pueden hacer y que se pueden mejorar. Es un deleite esos espacios. Sí, 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 nos pasa a los que tenemos la oportunidad de estar en ese día a día del sector agrícola, de visitar diferentes culturas, formas de producción, eh, y obviamente buscando lo que a todos nos llama la atención, la productividad y la rentabilidad. Total, 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 sí. Yo no sé, también a veces las ferias también son un buen espacio para volver uno y abrir la cabeza. De vez en cuando vienen a las ferias acá o a las ferias internacionales algunas charlas o algunas muestras de qué está pasando en ese agro en otros lugares. Y
queda uno sorprendido de toda la tecnología, de todas las innovaciones en productos, en insumos, en procesos, en post cosecha, en empaques, en de todo, ¿no? Hay cosas muy, muy chéveres sucediendo y asistir a esas ferias pues siempre va a ser importante para estar constantemente una mirada al futuro y cuando va uno al campo otra vez una mirada a la realidad y como constantemente viendo las dos. Claro, uno empieza a ver esas tendencias, ve lo que va a marcar el futuro, ve lo que los consumidores están buscando y uno es ese puente entre ese futuro y la realidad, ¿no? Como lo dices. Claro. Quiero, quiero aprovechar para mandar un saludo a Ecuador, que ya empezaron a mandarnos saludos acá por nuestra transmisión de Facebook Live. Saludos a Ecuador, a Jesús Zambrano. Él es un colaborador de nosotros que está en la zona arrocera de Ecuador. Ahí también aprovecho para comentar que Colinagro ya estamos en 7 países, Nicolás. Wow. Estamos en Ecuador, estamos en Venezuela, estamos en República Dominicana, estamos en Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Entonces seguimos creciendo, seguimos ampliando portafolios y buscando esas soluciones que le aporten al agro. Entonces somos ese puente, como lo estábamos hablando ahorita. Qué bueno, qué interesante. Eso está muy chévere porque se ha ido abriendo como el agro y la conexión del agro, ¿no? Antes uno lo veía muy colombiacéntrico y ahora lo ve uno mucho más, una visión más global. Sí, y de las ventajas que tenemos de ser una empresa colombiana es que nos enfrentamos a unas condiciones también muy similares. Entonces eso nos da un plus porque los suelos tienen tendencias muy parecidas. Entonces, como se dice en el gremio, los productos ya están tropicalizados. Entonces es mucho más fácil poder entrar a dar soluciones. Ahí nos estaban mandando saludos desde Jipijapa, Ecuador. Jipijapa, ok. Ese hasta allá no conozco. Estuve hace poco en Quito y Guayaquil, pero todavía Jipijapa no me ha tocado. Bueno. En la parte de la costa. No, hay que seguir conociendo, hay que seguir viajando y seguir recorriendo el agro local. Listo. Claro. Arrancamos entonces. Yo creo que sí, arranquemos, ya han pasado unos minuticos de espera, entonces para mí es un gusto presentar a Nicolás Pineda. Él es médico veterinario con un máster en agronegocios, pero lo más importante, él es el creador y el fundador de Galap, que es una herramienta tecnológica que ya ahorita vamos a ir a explorar un poquito más. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, para poder compartir la visión del agro en Latinoamérica. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy, muy honrado de este espacio y pues espero más adelante poderles contar ya más de Galap hacia el final de la sesión para que conozcan más de qué es lo que hacemos y cómo estamos trabajando pues en este agro latinoamericano. Perfecto. Me presento. Yo soy el líder internacional de Colinagro y de caña, acá en Colombia también. Soy Juan Pablo Carranza, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización también en gerencia comercial. Y ya tan solo llevo 18 años de experiencia. Empecé muy casi joven. Nada. Para que no hagan sumas. Sí, eso es mejor, eso es mejor. Pero sí, ya tenemos algo de experiencia. Bueno, arranquemos con el tema, Nicolás. Yo quería hacer como
como un contexto para las personas que se conectaron, darles un poco de datos que nos ayudaban a ubicarnos un poco en el tema de agrícola en Latinoamérica especialmente. Pues Latinoamérica, y acá cuando nos referimos a Latinoamérica, obviamente estamos hablando también de México y Brasil, porque en algunos foros o en algunos eventos, cuando hablo de Latam, nos sacan a Brasil, a México, pero nosotros vamos a incluirlo en esta conversación, en estas cifras. Pues Latinoamérica aporta el 13% de las exportaciones en el tema alimentario a nivel mundial. Un 13%, pues para esos casi 8.000 millones de habitantes, pues es un número bien interesante. Latinoamérica, sumándonos todos, solamente somos 700 millones, casi el 9% de la población. Entonces hacemos un aporte muy importante a nivel mundial en el tema alimentario. Obviamente para Latinoamérica el sector agrícola es uno de los motores económicos más importantes, tradicionales de Latinoamérica. Y obviamente nosotros estamos muy arraigados y muy relacionados con el tipo de cultivos que tenemos. Estoy hablando de café, estoy hablando de banano, estoy hablando de hortalizas, estoy hablando de palma, que son como los grandes rubros de exportaciones. Ya cuando nos vamos a otros números, pues ya estamos hablando obviamente de soya, de maíz, pues para que nos ubiquemos fácilmente, México casi tiene 9 millones de hectáreas en maíz. Brasil prácticamente tiene 10 hectáreas en caña, 10 millones de hectáreas en caña. Argentina casi llega a 20 millones de hectáreas en soya. Entonces son números que nos van ubicando un poquito en lo que es Latinoamérica para el mundo. Ahorita sacaba el top 10 del área y solamente puede llegar al top 5, donde Brasil solamente tiene 75 millones de hectáreas. Después sigue Argentina con casi 40. Después va México con 22 millones y ya seguimos nosotros con 5. El que nos sigue es Perú con 4.5 millones de hectáreas. Evidentemente, pues son oportunidades, ¿no? Total. Y uno ve que gran parte de las oportunidades también están pues en diversas áreas. Uno, en el crecimiento de la entrada de los productos producidos aquí agrícolas en mercados internacionales. Ese es uno. Y otro grande también en la optimización del uso de la tierra, de que esa tierra sea más productiva, que la productividad por unidad de área mejore, que la calidad de los frutos y eso mejoren para tener mayor porcentaje que pueda entrar a esos mercados internacionales y traer pues mayor rentabilidad al negocio como tal. De esas cifras también llama la atención cómo esos cultivos emergentes, cómo se han ido desarrollando, y uno ve, digamos, en Colombia ha habido bastante boom del tema del aguacate, del aguacatejas puntualmente, también de las pasifloras, algunas, la gulupa, por ejemplo, que también se está metida en algunos proyectos para la exportación. Y en otros países también los berries, digamos en Chile puntualmente, en Ecuador no solo el cacao, que es pues ya mundialmente famoso, igual que las flores y las flores de Colombia, pero en Ecuador también hacen mucho trabajo con las frutas como digamos la pitaya, la granada, lo mismo en Perú. Me llamó la atención en una feria que se llama Expo Alimentaria en Perú el año pasado, cómo están ya promoviendo muchos proyectos de inversión donde gente ajena al campo va e invierte pequeños montos desde 1 hectárea en adelante de siembra
de granada como tal, y les aseguran, ya tienen mercado en Europa, necesitan crecer la producción, entonces se apalancan en pequeñas inversiones como temas de crowdfunding para crecer esos cultivos. Eso me pareció muy chévere, que también es parecido al modelo que tiene aquí Agrap con con la financiación de productores para granadilla, gulupa y creo que maracuyá, que lo hacen también a través de financiación así, y ellos también buscan que esos productos se venda internacionalmente para que el agricultor reciba mejor precio por su fruta y ellos puedan también ayudar a que esa fruta se comercialice con como con unos precios más estables, ¿no? Que creo que también es hacia donde está tendiendo ese agro latinoamericano, a buscar mercados con precios más transparentes que las plazas de abasto de los diferentes mercados locales que tienen unos precios que son muy fluctuantes por parámetros muy subjetivos, es decir, el cotero que tantos camiones ve entrando a la plaza versus productos que se transan en la bolsa, como es el caso de los commodities, en mercados como el argentino, pues, o sea, toda la producción de Argentina y de Brasil y de como en temas de cereales tiene unos precios muy claros porque se miran mucho por la bolsa de Chicago y por diferentes temas de precios ya más transparente. Y lo mismo está pasando con esas frutas exóticas que están ayudando a que en los mercados internacionales tengan más claridad con los precios y con la comercialización y los pagos y demás, sacando un poquito de la informalidad la agricultura, ¿no? Claro, todos estos cultivos promisorios o de alto valor que llamamos, porque Correcto. obviamente así como esos precios se vuelven más transparentes, más de tendencias estables, pues también esas exigencias de calidad y de tiempos de entrega y de cumplimiento, pues se vuelven un reto y totalmente exigentes para nuestros productores. Correcto. Eh, Eso entonces, lo ve uno, perdón un segundo que se me va a descargar el computador un minuto. tranquilo. Yo aprovecho para seguir saludando a nuestros colegas en diferentes partes, en Colombia, en República Dominicana. También veo gente conectada y enviándonos saludos. Listo, Nicolás, ya. Ya la logré, ya no se me apaga el computador. Perfecto. Y también, Estábamos hablando de esos productos de alto valor, ¿no? Y de los correcto, retos que eso genera. pues yo creo que hay retos muy grandes en términos de la profesionalización de los cultivos. Entonces uno ve que hay compañías que lo han hecho bien localmente, pero que no necesariamente están listas para pasar a la internacionalización y a lo que eso requiere, ¿no? Las exigencias de los mercados europeos o el norteamericano también cada vez van subiendo y eso requiere la profesionalización al interior del cultivo como a lo largo de la cadena de post cosecha. Entonces ya están mirando mucho que se cumpla con cosas básicas que ya deberían estar en todos los países, pero que no son tan básicas todavía parece, como que no se utilice mano de obra infantil, que se haga un buen uso de los tiempos de los periodos de carencia, del no uso de sustancias prohibidas, de la no deforestación, entre muchas otras, y eso requiere que se aborde desde diferentes puntos al interior de las empresas. Entonces, desde el punto que nos concierne a nosotros, por ejemplo, en el tema de datos, viendo el tema de datos con lo primero, aunque no se use mano de obra infantil, pues las empresas de producción agrícola requieren tener una claridad sobre las nóminas que pagan, sobre el registro de las labores,
qué labores se hicieron, en qué área del cultivo, en qué lote, qué insumos se utilizaron, cuando se aplicó, se respetó el periodo de carencia contra la cosecha o no. Y uno ve también en algunas producciones que eso se lleva manual y tienen auditoría, muchas de eso se ve llenado del día anterior, como si el requisito fuera cumplirlo para la auditoría, pero no para la importancia del manejo al interior del negocio, ¿no? Y por el contrario, veo otras empresas que se han ido profesionalizando bastante. No sé, uno oye de Camposol, que tiene presencia en diferentes países de América Latina, o uno ve ejemplos aquí en Colombia bien interesantes de lo que hacen en producción de café, de lo que hacen en producción de cacao, donde se lleva toda la data de cada persona que labora hace, en qué lote la ejecutó, cuál fue el rendimiento de la labor y cómo con esos datos empiezan a buscar ubicar a las personas que mejor rendimiento tienen en una labor, en esas labores y ayudar a que los que no tienen buen rendimiento les empiecen a conseguir las labores en donde son más eficientes. Y también un costeo mucho más claro de dónde se está haciendo el uso de los insumos, de cómo si se están aplicando correctamente o no. Y eso nos lleva a un siguiente requerimiento, que es que muchas de esas empresas ya grandes están integrando perfiles de inteligencia de negocios y de análisis de datos a sus empresas, porque pequeñas eficiencias en una labor, cuando una empresa tiene 200 hectáreas de producción o 2.000 hectáreas de un producto, digamos, eso genera grandes ahorros y los hace mucho más competitivos en los mercados internacionales. Entonces veo que por ahí hay un primer ítem de eso que mencionaba. El segundo tiene que ver ya con los temas de las normas y el cumplimiento de las normas y cómo yo doy garantía a quienes se abastecen de que yo no solo cumplo las normas de palabras, sino que tengo cómo trazar todo eso. Y pues uno ve... La trazabilidad. Correcto, correcto. Y la trazabilidad se está volviendo un tema supremamente importante en el mercado. La Unión Europea, a través del Acuerdo Verde digamos, países como Alemania, con la ley de debida diligencia, están exigiendo que quienes compran y quienes importan productos agrícolas de países en desarrollo tienen una corresponsabilidad en garantizar que esos productos vienen cumpliendo esas normas. Entonces, que no se usa la mano de obra infantil, que no se deforesta. Y ese no deforestación se están utilizando diferentes herramientas. Nosotros participamos en un proyecto puntualmente con Earth Big Data que se llama Folia y con el Reino Unido, en donde a través de Gallup registraban las coordenadas de algunos predios cacaoteros y Folia tomaba esas coordenadas y esos polígonos y hacía un histórico, se devolvía a través de imágenes satelitales hasta diciembre de 2020 para revisar que esos predios no habían deforestado. Y la razón es sencillísima, es que Europa dijo, cuando una vez entre en vigencia total, los predios, o sea, quienes se hayan abastecido de productos para el mercado europeo, de predios que hayan deforestado en ese periodo, les devolvemos el contenedor o les devolvemos ese bache. Y además ese proveedor queda ya de una vez marcado como que tiene en su haber predios que deforestan. Entonces va a empezar a haber una sanción que ya no solo es social, sino es una sanción económica para quienes quieren exportar ciertos productos. Eso ya está aplicando para cacao, para soya, va a entrar también para café y si no estoy mal para palma de aceite. Y eso pues va a ser muy importante poder dar garantías y ya no va a ser yo no deforesto acto de fe, sino cómo lo pruebo desde la forma digital. Y después hacia futuro ellos tienen que hacer unas corroboraciones al menos anuales, si no estoy mal, o semestrales o anuales,
en donde deben demostrar que además no solo no deforestaron previamente, sino que continúan sin deforestar. Y eso pues va a empezar a hacer que se proteja pues el medio ambiente también y que los mejores precios que en teoría dan esos mercados no estén promoviendo la deforestación en los países en desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener un reto grande cuando uno lo mira en el campo, en lo que estamos en el campo versus lo que nos están pidiendo en la Unión Europea. Tenemos un gap grande que hay que ayudar a cerrar a través de, yo creo que políticas públicas, incentivos, tecnología de la información, mucha formación a los productores para que esto pueda evolucionar rápidamente. Sí, yo veo ahí dos grupos grandes. Obviamente el tema de la agroindustria tradicional, que obviamente les ha requerido muchos años poderse consolidar. Estoy hablando de café, estoy hablando de caña, estoy hablando de banano, que en el transcurso de los últimos años ha tenido esos retos de lograr las certificaciones, de los sellos de buen comercio, de los sellos de precio justo, para poder cumplir lo que ellos están exigiendo. Entonces, digamos, ese es uno de los grandes grupos. Y el otro grupo grande son de estos cultivos promisorios. Obviamente estamos hablando, por ejemplo, del aguacate Hass, que obviamente, como lo comentabas, de estos grandes grupos en Latinoamérica que ya están consolidados, también llevan un tiempo recorrido. Lo que pasa es que cuando hablamos de la industria de caña, estamos hablando de 80 años, de la industria de banano de 70, y aguacate Hass debe llevar unos 25 años, ¿sí? Entonces es relativamente nuevo, que se está enfrentando a estos nuevos retos como estos frutas exóticas, ¿sí? Como estas pasifloras, pero van también obviamente por el mismo camino porque han visto cómo es el camino, qué es lo que hay que hacer y lo está adaptando. Pues también uno pensaría, pero bueno, estamos hablando de industriales, de gente profesional, de otro perfil, pero también ya vemos que este grupo de productores nuevos, de estos inversionistas o de estos cultivos, me refiero a pitaya, a los berries, a espárragos, pues también van por ese camino. Sí, A mí me llamó mucho la atención en un seminario que estuve de caña hace 2 años, y 3 temas eran Big Data y Big Data y Big Data, y obviamente uno en su formación de agrónomo, pues uno va a ir a ver cuáles son las últimas tendencias en nutrición o cuáles son las herramientas para el diagnóstico de enfermedades. Pero ya uno empieza a ver, que era lo que comentábamos al principio de la importancia de estas ferias, de ver las tendencias, de poder un poco ir al futuro y devolvernos a la realidad de que nosotros somos ese puente. Estoy como recapitulando para las personas que hasta ahora se conectan. Pero sí me gustaría preguntarte, dentro de los diferentes retos, obviamente, que hay en el sector agrícola y especialmente en Latinoamérica, pero desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de tu campo y de tu expertise, ¿qué retos tecnológicos ves para el campo? pues yo creo que ese que mencionas, que es el factor humano, es un reto grande. Y el factor humano en temas de agro, sobre todo con apropiación de tecnología. Entonces, yo personalmente soy una persona que antes de meterme en este tema de emprender con Galap, llegué tarde a la tecnología. Entonces, en mi casa llegó el Internet y yo 2 años después prendí el computador y pregunté para qué servía el Internet, para darles un ejemplo. Pero Okay. después de la experiencia que tuve en Australia durante la maestría y trabajando en el sector lechero en Australia como representante técnico y consultor, sí noté que empezaba a haber una necesidad de uso de las tecnologías de la información por diversas razones. Uno, tecnologías de la información para la gestión de la finca, que a mí me llamaba mucho la atención porque yo antes de esto administraba algunas fincas en Colombia.
Y ese de la gestión de la finca lo vi de diferentes maneras. Uso de imágenes satelitales para predicción de los desarrollos del pasto y la oferta forrajera que uno tenía para la ganadería y para la lechería. Ellos utilizaban una herramienta que se llamaba Pastures from the Sky y a través de esa imagen podían predecir cuánto forraje iban a tener en oferta para su ganado. Ese me pareció fantástico. Dos, utilizaban información de todo lo que recolectaban los tractores y la maquinaria, las combinadas, todo eso, en consumo de combustible, rendimiento por hectárea, zonas de calor de donde había más rendimiento por hectárea, de donde había menos, que después ellos utilizaban para temas de agricultura de precisión, en fertilización, con maquinaria también que utilizaba georreferenciación. Entonces, todo ese gran volumen de datos les estaba llegando y ellos no estaban preparados para saber qué hacer con eso. Claro. Ahí empezaba a haber una necesidad de ese tema de Big Data que hablaban en el... Uepa. Hola, seguimos ahí, como que se me fue la señal un segundo. Entonces ahí había una necesidad como de análisis de data y de usar la información y de cómo puedo yo, después de que me llega toda esa cantidad de información, tomar una decisión. ¿Qué hago yo con eso? Entonces los agricultores, parte de lo que noté es que no estaban del todo preparados para eso. Sí había más uso de información, digamos, externa y de mercado, de cómo ellos hacían la negociación de sus productos y demás, y lo he venido viendo en América Latina ya también, y en las ferias en Berlín, empieza a sonar ya también temas de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces también hay una parte donde los agricultores utilizan invernaderos inteligentes que ya capturan grandes volúmenes de datos, y esos volúmenes de datos ayudan a que ellos cada vez optimicen más el proceso. Entonces, otra vez, es más tecnología y son más datos y más necesidad de que los agrónomos sepan qué hacer con la información para ayudar a sus clientes. Y los médicos veterinarios también, lo veíamos en una lechería que tenía la Universidad de Melbourne, tenían ordeños robóticos y cada uno de esos ordeños robóticos tenían volúmenes de datos increíbles sobre cuánto producía la vaca, cuánto había consumido de concentrado, cuántas veces se había ordeñado, cuál era el recuento de células somáticas, las unidades formadoras de colonia, todo ese tiempo en tiempo real, y tenían datos también de Internet de las cosas sobre cómo estaba la humedad en el suelo, cuándo se activaba el sistema de riego, datos de Internet de las cosas de collares que decía que tanto se había estado moviendo la vaca, que tanto había estado rumiando, si iba a entrar en celo o no. Y lo que nos decía el que administraba la finca es: yo necesito voluntarios para que analicen los datos y nos digan qué hacer, porque es que antes no teníamos y ahora tenemos unos grandísimos volúmenes de datos y no tenemos ni idea qué hacer con ellos. Es tanta la data que no estamos desbordados. Entonces pasaron de eso, de querer tener un poquito de data, a tener ahora montones y no estar preparados para poderla procesar. Y ahí eso va a pasar también yo creo que en esto, todo en América Latina está moviéndose en esa onda de empezar ya a tener más datos para poder tomar decisiones, pero nos está faltando el agrónomo preparado, el veterinario preparado, o simplemente la inclusión de personas de ciencia de datos e inteligencia de negocios que podamos involucrar a que tengan conocimiento agro para que ayuden a esa toma de decisiones y optimización de recursos. Ese por ese otro lado, y ya hay unas cosas muy interesantes sucediendo también en temas de robótica, en temas de imágenes. Entonces, en robótica, uno ve ya muchas noticias en Reino Unido se perdió la cosecha de mora porque no había quien la cosechara. En Australia se está perdiendo la cosecha de naranja porque no hay quien la coseche. En Colombia, no hace muchos años, apenas empezó la migración venezolana, que por fortuna llegó en tiempo con la cosecha de café y ayudó a rescatar la cosecha de café. También empieza a sonar el tema de no hay con quién cosechar el café. Y eso ha venido acelerando todos los procesos de desarrollo de robótica para cosecha en diferentes cultivos.
Entonces eso está andando y seguramente por allá América Latina tiene que empezar a acelerar el paso de todo lo que es automatización de procesos, todo lo que se pueda automatizar, todo lo que se pueda entonces prender el riego de forma automática y no tener que mandar a alguien a prenderlo, hacer cosechas con tractores que sean robóticos y que se manejen solos en los terrenos planos donde se pueda, hacer uso de aplicación de insumos con herramientas, con robots también, eso se puede hacer mucho en los invernaderos y en los ambientes controlados. Y la cosecha, digamos, en una de esas ferias estaban los drones que ya cosechaban manzana y es un carro que va pasando y cosecha la manzana. Robots que cosechan uvas en los viñedos. Todo eso está llegando para reemplazar esa mano de obra que se está fugando del campo. Hay una gran migración de personas del campo hacia las ciudades, y eso está doliendo en la producción. Entonces, creo que por ahí hay una opción también de mejora. Y eso, pues, también hay otras cosas muy chéveres. Hace poquito me mandaron un video de una cámara que reconoce y hace conteos de arándanos. Entonces, los conteos de arándanos proyecta la cosecha futura. E imagínense lo importante que es para el comercio internacional no ir a hacer default en un negocio, ¿no? Y poder proyectar Claro, correctamente lo que voy a estar en capacidad de producir. Entonces, pues yo me la juego, no sé, a un 70% de lo que veo que voy a poder producir, y si tengo el resto, pues miro cómo lo negocio de otras maneras, pero disminuyo el riesgo de no poder cumplir con un compromiso comercial como de exportación, porque incumplir básicamente cierra la puerta de una vez, ¿no? Y ese también es parte de la profesionalización del negocio que tiene que haber en la agricultura latinoamericana. Cómo traemos gente que ayude a hacer esas predicciones correctamente, que sequen la palma de aceite, lo hacen con gran nivel de precisión, sobre todo cuando hay híbrida, que utilizan los temas de polinización predicen muy bien cuál va a ser la producción, pero en otros cultivos es mucho más difícil y hay que trabajar ahí. Hay una colombiana que trabaja en un instituto en la universidad en Australia, se me olvidó en cuál universidad, pero bueno, hay una colombiana que trabaja con eso en predicciones de cosecha, con imágenes satelitales. Entonces, todavía hay mucho por incluir y yo creo que la agricultura latinoamericana tiene que poner un pie en el acelerador en ese tipo de capacitar a la gente en campo, a los técnicos, a personas como digamos en el caso de ustedes, extensionistas y representantes técnicos comerciales de las casas de insumo, que son quienes tienen mucho contacto con los agricultores, para que les vayan llevando toda esta innovación y ellos puedan hacer esa curva de aprendizaje más rápido. claro. Eh, como cuando planteé la pregunta, son muchos retos, ¿no? Son muchos retos. Un documento del Banco Mundial, pues colocaba obviamente el tema de la retención de las personas en el campo, ¿sí? El reto de la sostenibilidad de esos cultivos, de unas tendencias, de unas agriculturas más verdes, de economías circulantes. Eh, y claro, nosotros desde herramientas como Galap, ahí es donde quiero hacer esa analogía, donde empezamos a recolectar datos, a tener información, a hacer esos mapeos, pues también ya empezamos a tener esa información y empezamos a hacer análisis para poder hacer recomendaciones técnicas más precisas, que sonaría muy básico, ¿sí? Que lo que hacíamos anteriormente era ir, visitar a la finca, caminar con el agricultor, sacábamos nuestra libreta de recomendaciones que muy orgullosamente decía solamente podía ser firmado por un ingeniero agrónomo y rompíamos la hojita y la entregábamos. Y ya pasamos a este tipo de herramientas como Galap, donde podemos mandarle la recomendación a la agricultura a su WhatsApp, ¿correcto? Pero no solamente es mandarle la recomendación a su WhatsApp, sino queda en un historial de información de ese cliente
que para nosotros es muy importante porque empezamos a ver las tendencias de lo que se está recomendando, de lo que se está haciendo, si fue efectivo, si aumentó la productividad, si no aumentó la productividad. Obviamente nos falta mucho por recorrer con esa Big Data, pero digamos que es un inicio y va a sonar un poco chistoso, pero cuando yo voy a otros países y todavía sigo viendo esas recomendaciones en papel, yo digo, bueno, el reto está alto, el reto está alto, también con gratas sorpresas donde ya todo está digitalizado, ya solamente sacan la tablet y me muestran los lotes, la productividad, árbol por árbol, dateado, fecha de recolección. Entonces, digamos que estamos como en los dos extremos, pero pues también sé que el sector está muy ávido de todo este tipo de tecnologías y vamos en ese proceso. Obviamente, la velocidad hay que imprimírsela. Espero y aspiro que no pasen cosas que nos fuercen a eso como una pandemia. Que de lo positivo de la pandemia fue que aceleró el tema de la conectividad en Latinoamérica y el trabajo en casa. O sea, si no hubiera sido por la pandemia, esa transición no hubiera sido muy lenta. Entonces espero y aspiro que no tengamos que vivir un evento complejo para poder meterle ese acelerador al campo. O sea, me estoy refiriendo a una sequía, me estoy refiriendo a inundaciones, me estoy refiriendo a esa poca mano de obra en el campo o ese desinterés de los jóvenes por trabajar ahí. Entonces, cuando comentabas que ya está profesionalizar el campo, pues está llamando talentos de otros sectores al agrícola. Entonces ya vuelve el agrícola a brillar. Y yo creo que también, y la pregunta es, ¿cómo ves esa frontera agrícola? ¿Va a aumentar, no va a aumentar? ¿Qué posibilidades tenemos en Latinoamérica? Yo no sé si la frontera agrícola va a aumentar. Uno lo mira, digamos, puntualmente en Colombia, y Colombia tiene la posibilidad más que de aumentarla, de invertirla, ¿no? Porque tenemos mucho uso en ganadería y se ha propuesto que se migre mucho hacia el tema agrícola y que se priorice más la agrícola. Desafortunadamente se está aumentando y eso lo muestran las imágenes satelitales de deforestación y de uso de zonas que no deberían estar con ese propósito. Pero creo que, digamos, proyectos como el de la Unión Europea pueden ayudar a desacelerar y a comprometer más a quienes compran en que sean socialmente responsables desde el punto de vista de no uso de mano de obra infantil y de ver que la gente que trabaja en el agro tiene más condiciones para trabajar en ello. Y segundo, ambientalmente también desde el punto de vista de, a través de la trazabilidad, de la georreferenciación de predios, de la posibilidad de monitorear la deforestación de esos predios que exportan, lograr un mayor compromiso a que no se deforeste y pues de alguna manera punitiva frenar deforestación en quienes quieren exportar. Y quienes quieren exportar normalmente lo quieren hacer por el mejor precio. Entonces eso hay una motivación ya grande ahí a que no sigan deforestando y que no. Creo que es un reto grande ahí en ese aspecto, pero yo también creo que, digamos, los retos de la mano de obra, de la escasez de la mano de obra y lo que va a requerir en tecnificación y eso, va a traer también gente muy preparada que hoy los jóvenes y los millennials son también muy conscientes y son muy conscientes de su responsabilidad con la sociedad y su responsabilidad con el ambiente, son responsables desde el consumo ético, por ejemplo. Una amiga de nosotros que estuvo viviendo en Dinamarca un tiempo nos decía que al abrir su alacena un compañero danés vio que ella tenía productos estándar y que no tenía productos que eran que tenían certificación de Rainforest o de Global Gap o de Fair Trade o cosas de ese estilo, y la sancionaron socialmente, le decían que si no le daba vergüenza comprar eso, y eso ya empieza a volverse un estándar y esos estándares terminan llegando a nosotros y terminan llegando a quienes producimos para decirles, oiga, produzca con mayor responsabilidad, produzca con mayor cuidado. Y pues eso también va a cosas como lo que estaba hablando Juan Pablo ahorita
del uso de herramientas tecnológicas que ayude a saber que eso se hace bien. Cuando ustedes recomiendan un producto y lo comparten por WhatsApp, también queda una trazabilidad para el agricultor que puede mostrar, esto fue lo que me recomendaron, y después con lo que hacen en su aplicación en campo, pues empiezan a ver que hacen match lo recomendado y lo ejecutado. Y eso pues va también alineándose con una sostenibilidad y con ser más responsables. Eso tiene que ir también con que yo creo que tenemos que traer perfiles cada vez más capacitados en las diferentes áreas, multidisciplinariamente hablando, para que la agricultura avance más rápido, para que logremos eficiencias en transportes, eficiencias en la cadena logística. No es solo, Latinoamérica no tiene solo retos en producción agrícola, tiene retos en reducción de desperdicios a través de la cadena de abastecimiento, tiene retos en eficiencias en transporte, tiene retos en eficiencias de costos en producción, tiene un montón de retos que, digamos, en eso son muy buenos los ingenieros en general. Los ingenieros hacen mucha optimización de procesos. Los científicos de datos tienen la capacidad de hacer que la data esté disponible para que uno la pueda ver y tomar decisiones. Y eso creo que hace parte importante de empezar a traer talento. Yo lo veo en diferentes empresas de agro, donde ya veo gente trayendo rondas de inversión grandes para hacer proyectos grandes en Marañón, en maderables, en cacaos, incluso en cafés especiales en Robusta. En Brasil hay unos proyectos en Brasil de hacer cafés especiales con Robusta, y también en el Ecuador. Eh, hay montones de cosas pasando, que trayendo ingenieros de alimentos a que participen más de los procesos de post cosecha y de hacer fermentaciones del cacao, fermentaciones del café, todo un montón de cosas como que creo que están necesitando más profesionalización, y como los mercados los están reconociendo, el mercado coreano, digamos, paga bien el cacao, paga bien el café especial. Entonces, están pudiendo traer esos perfiles a innovar en el sector y a traer cosas que de pronto de otras industrias que nosotros no conocíamos, y que se pueden utilizar, que se pueden utilizar para profesionalizar el agro. Eso me parece que es como un resumen de un montón de cosas que pueden pasar y de cómo se ve ese agro latinoamericano hacia futuro. Lo que tenemos son retos y cosas por hacer, pero yo creo que se ve muy promisorio y veo muchas empresas trabajando en ello ya de manera muy activa. Nicolás, a mí me gustaría aprovechar obviamente el espacio que tenemos y que nos puedas comentar un poco de la herramienta de Galap, porque quiero llegar al punto donde las empresas están haciendo desarrollos, están innovando, pero pues también se tienen que dar a conocer para poder aprovechar ese tipo de herramientas. Cuéntanos, por favor, a todos qué es Galap, por favor. Vale. Galap es la aplicación que dio como resultado una sociedad que hicimos con Alejandro Rodríguez y yo. Alejandro es perfil de ciencia de datos, es ingeniero industrial y de sistemas, hizo su maestría en Big Data en Berlín, y trabajó haciendo analítica de datos en diferentes entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo venía con esta experiencia de haber administrado fincas en Colombia, pues la experiencia de médico veterinario, y después maestría en agronegocios, y lo que vi en Australia, hicimos match, creyendo yo que los agricultores en Colombia ya estaban listos para empezar a hacer analítica de datos, y empezamos a 10.000 pies de altura. Pero esos 10.000 pies de altura muy rápido nos aterrizó el mercado, y el mercado es muy sabio en decirle a uno cuándo está por el lado correcto y cuándo no. Y por pura serendipia terminamos llegando a la versión de Galap RTC, que es la que están utilizando, y la de AT, que es representante técnico comercial o asistente técnico, que utilizan diferentes empresas en América Latina,
Hoy estamos en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México, ofreciendo nuestros servicios y ayudando a que equipos técnicos y técnicos comerciales tengan datos de lo que están haciendo en campo. A qué agricultores visitaron, hace cuánto lo visitaron, lo estoy visitando con la frecuencia correcta o no, qué hallazgos tuve en las visitas anteriores y cómo me puedo anticipar para que ese agricultor cada vez le vaya mejor y yo logre anticiparme a este agricultor. Normalmente antes del periodo o durante el periodo de lluvia le da estas enfermedades y si yo le logro dar esto antes, de pronto logro que no pierda plata y que su cultivo esté bien y logre pasar a través de ese tiempo. Entonces, bajamos esa necesidad de 10.000 pies de altura a 100 metros de altura, que es generar datos desde la actividad técnica o técnica comercial de mis agricultores. ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Qué les estoy recomendando? ¿Cada cuánto estoy yendo a visitarlos? ¿Cómo va la evolución del agricultor? ¿Qué cosas están haciendo con ese agricultor? Y desde eso lo que nosotros soñamos es que ustedes, que son quienes tienen mucho conocimiento técnico en la representación técnica comercial y los asistentes técnicos, puedan ayudar con datos, ofrecer cada vez mejores recomendaciones al agricultor. Yo lo entiendo de esta manera y es del mayor interés de cualquier país, de toda América Latina, que los agricultores sean prósperos, que les vaya bien, que cada vez sean más productivos, que cada vez se quiebren menos, porque es que tenemos una gran cantidad de agricultores que ponen toda su carne al asador, invierten toda la plata en un cultivo, entran y se quiebran y salen. Y eso es súper malo para la cadena de abastecimiento, súper malo para la seguridad alimentaria, súper malo para ese campesino que se quebró, para ese agricultor que se quebró, y que por el contrario no se va a ir profesionalizando en el tiempo y no va a ir haciendo uso más eficiente de los recursos medioambientales, uso más eficiente de los recursos financieros, creciendo, profesionalizando su empresa, llegando a mercados internacionales, trayendo dinero a los países, trayendo divisas, aportando a la economía. Entonces, es un primer grano de arena que nosotros creemos que desde ustedes, que son quienes hacen mucho extensionismo rural, esa representación técnica comercial y esos asistentes técnicos, pueden hacer generando datos y capturando datos básicos. Por supuesto, nosotros soñamos con que se pueda llegar a inteligencia artificial y a otras cosas más y modelos predictivos, pero una de las cosas más importantes a entender ahora que hace tanto ruido la inteligencia artificial es que no existe inteligencia artificial aún que no sea alimentada por información de los humanos. Entonces, para poder hacer algo en ese sentido, necesitamos que haya información. Cada empresa necesita tener información que ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, lo otro es que también hay poca información disponible en entidades gubernamentales. Uno no encuentra mucha información de cuál es el área total sembrada en este cultivo o información meteorológica por diferentes zonas, productividades por área. Hay poca información disponible y pues empezar a levantar esa información, que cada técnico empiece a levantar esa información, le va a dar más argumentos para cada vez profesionalizar más su servicio. Pues si uno lo mira en la ruta de lo que hemos hecho en estos 7 años, lo que creíamos que íbamos a hacer, que era trabajar directamente con agricultores, versus lo que resultó hoy, que es trabajar con casas de agroinsumos, federaciones, cooperativas y asociaciones, pues ha cambiado mucho, pero el foco sigue siendo el mismo: cómo con datos ayudamos a mejorar el agro, cómo ayudamos a cultivar la información del campo. Y eso es pues en lo que estamos. No sé si mientras vuelve Juan Pablo, de pronto podemos abrir algunas preguntas, si hay algunas preguntas en el chat que quisieran hacer para que esto no fuera tan monólogo, habiendo pasado ya 54 minutos de monólogo. Si alguien tiene por ahí una pregunta.
Por aquí dice, el tema son producciones verdes, de Cristian Alberto. También los bonos de carbono. Eso creo que exigen los mercados internacionales a partir de 2025. No, ellos no exigen bonos de carbono, ellos exigen no deforestación. Y ellos exigen producciones más ambientalmente responsables. Eso lo está pidiendo la Unión Europea y hacia allá va encaminado esto. Entonces también desde la tecnología hay maneras de registrar esos predios, esos polígonos y ahí con imágenes satelitales mostrar que no se ha deforestado. Ese es un primer paso. No sé qué otras preguntas puede haber por ahí. Ya pude volver, ya superé un reto, Sí. la conectividad. Y ese es un reto grandísimo, no hemos hablado de ese reto, pero digamos, Colombia se supone que tiene 20% de conectividad a internet rural, y ustedes que recorren tanto el campo, yo a veces diría, muéstreme dónde está el 20%, y lo hemos visto en los otros países de América Latina, la situación es muy similar, a diferencia de algunos como, digamos, Uruguay, que decidió hacer un sistema de, como es un país pequeñito y plano, pudieron hacer un sistema de Wi-Fi y está todo el territorio uruguayo cubierto con Wi-Fi. Pero en otros países ha sido un reto y sin conectividad el tema de apropiación de tecnología va lento. No se puede hacer a la misma velocidad y no se puede hacer el mismo tipo de soluciones con Internet que sin Internet. Y bueno, y por eso es una de las razones por las cuales Galap funciona fuera de línea, ¿no? Porque el mercado nos lo enseñó, no porque nosotros lo hubiéramos deducido intuitivamente, sino el mercado nos dijo, si no es fuera de línea no sirve. Y entonces, pues ahí en el primer desarrollo que hicimos para los agricultores nos tocó hacer ese ajuste. Esos son los choques y los retos interesantes que nos permiten reinventarnos. Yo quiero aprovechar para saludar a todas las personas que están conectadas, para recordar que Colinagro pues también tiene esa presencia internacional. Estamos en 7 países, estamos en Ecuador, estamos en Venezuela, estamos en Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Agradecer a Nicolás por el espacio, por permitirnos y mostrarnos que hay herramientas a la mano y al alcance tanto de los técnicos como de los agricultores para poder ir avanzando poco a poco, meterle ese pie al acelerador para ese crecimiento tecnológico. Obviamente hay muchos retos, pero hay que ir superándolos y yo creo que también estamos en el negocio que es, Nicolás, porque la gente sí no va a dejar de comer y nos van a necesitar y creo que la demanda de alimentos y todas estas normas y todas estas convenios y mandatos internacionales es por eso. La demanda de alimentos aumenta, necesitamos un tema de sostenibilidad, no podemos producir a cualquier costo. Y ahí la tecnología es una de las herramientas más fundamentales para poderlo lograr. Para las personas que llegaron un poco tarde, me encuentro en Santa Marta, porque Colinagro va a participar en Asbama, en el Congreso de Bananeros del norte de Colombia, donde se plantean varios retos. Hay herramientas de agroquímicos que ya van a empezar a restringirse, entonces estamos mirando todo ese tema. Colinagro va a participar, vamos a estar acá con el equipo de agroindustria de banano, entonces también para los que nos siguen y están por acá, los espero mañana en el evento. Ahí vamos a estar dando herramientas para estos nuevos retos que se nos vienen. Bueno. Nicolás, muchas gracias. No, muchas gracias Juan Pablo por el espacio. A mí me encanta pues, esto de hablar de agro, a los que nos apasiona el agro. Esto es muy chévere tener estos espacios y poder compartir como más de lo que se ve del agro y esa visión del agro de América Latina que es tan promisoria. A todos los que quieran contactarnos, ahí están pasando nuestros datos, nos pueden conseguir en las redes como @galápagoagro, visitar nuestra página web como www.galapagoagro.co
Los atendemos con el mayor gusto. Mil gracias por el espacio, mil gracias a quienes atendieron y nada, muchas gracias por este espacio. Bueno, Nicolás, como siempre, un placer. Obviamente es uno de los miles de temas que pueden surgir alrededor de la visión del agro puntualmente en Latinoamérica, pero sí es uno de los ejes fundamentales. Y hay que arrancar y entonces estamos. Entonces agradecer también a todas las personas que se conectaron por ese espacio, por esa horita de su tiempo y mirar desde otro punto de vista el agro. No solamente es un tema técnico, sino también es un tema multidisciplinario y que nos reta a ser ingenieros más integrales. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces desde la calurosa Santa Marta me despido. Voy a sufrir un poco por acá en la oficina de hoy y mañana con mucho gusto también se nos volvió a ir. Bueno, mucho gusto, muchas gracias a todos, hasta luego.